Estudiantes, cordial saludo, ¿cómo van? ¿Me confirman si me están escuchando? ¿Son tan amables? Hola, profe, sí, señor. Listo, esperemos unos minuticos y arrancamos. Me están viendo y me escuchan claramente, me confirman, ¿cierto? Sí, señor. Listo, bien. Bueno, confirmo, veo a Rosicelia, veo a Marcela Muñoz, veo a Julián, veo a Compucenter, veo a Alvis, veo a Karen, ¿listo? Hay conectados en conmigo 7 personas. Bueno, entonces ya hay quórum para iniciar el ejercicio de la actividad de hoy, que es la segunda asesoría. ¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido? Por ahí ya estuve haciéndoles retroalimentación a los que alcanzaron a enviar el ejercicio del avance. De los que están acá en este momento presente, ¿ya vieron la actividad? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta antes de arrancar? Aló, aló, aló. ¿Me están escuchando? Qué pena, muchachos. Hola, profe, buenas noches, sí, señor. Eh, ¿Ya han visto sus retroalimentaciones? De pronto de los que están acá está en este momento presente en la actividad. Bueno, ahí les dejo el dato. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues aprovechemos el espacio para mirar entonces eso. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy entonces, muchachos? Lo que hemos quedado en el último encuentro, ¿no? Vamos a hacer en este proceso de asesoría el ejercicio de mirar un poco en qué consiste esa parte de esa segunda, no es segundo momento, es un primer momento de, llamémoslo así, de trabajo colaborativo. Recordemos que el trabajo colaborativo pues se hace en grupos NEC, en este caso pues todavía en el espacio de criminalística de la tecnología no se han conformado como tal los grupos NET, pero la idea es que en este momento quiero mirar un poco cómo estamos en esa parte de comprensión, cómo van a analizar de lo que nos dice la guía didáctica de esas preguntas que se van a realizar. Vuelvo y les confirmo, como les dije en la clase, muchachos, los profesores disciplinarios, en este caso el profesor Edinson, va a tener la batuta, perdón, el profesor John Freddy va a tener la batuta de la conformación de esas preguntas desde mi espacio académico de comunicación. Esas preguntas serán formuladas y eso. Entonces vamos a entrar en materia, no sin antes volverles a confirmar, a preguntar, pero me confirma que me están escuchando de manera correcta y clara. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, Listo, señor. gracias. ¿Cuál es el objetivo en este encuentro, muchachos? Vamos a actualizar a los estudiantes de la tecnología en criminalística la interpretación de preguntas saber TIT desde la revisión y actualización del banco de preguntas existente en el espacio de comunicación. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Ojo, normalmente en esa parte de el primer momento de aprendizaje colaborativo, en este caso, pues no les han definido sus grupos NET. Se hace, bien sea a veces un texto argumentativo, se hace una exposición, se hace un tallereo. En este caso, lo que ha definido la guía y lo que alcanzamos a analizar en el último encuentro es que se van a formular unas preguntas. En este caso van a ser 35 preguntas. De esas 35 preguntas se traduce que cada espacio académico, cada 7 materias, de las 7 materias que ustedes están viendo en este primer semestre, cada uno de nosotros como profes aportamos 5 preguntas. En mi caso, son preguntas que tienen que ver con todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, por eso les digo que el objetivo claro en esta asesoría es actualizar. Muchos de ustedes, los que se graduaron hace poco, presentaron las famosas pruebas Saber 11, ¿no? A algunos les fue mal, otros les fue regular, les fue bien. No, profe, a mí la mejor materia que me fue en competencias ciudadanas, por ejemplo. O no, profe, a mí la que mejor me fue en inglés, ¿no? Pero en este caso nos vamos a concentrar un poco, sobre todo en las preguntas que tienen que ver con comprensión lectora y sobre todo con el aspecto de la lectura crítica. Ojo, ¿qué es lectura crítica? La lectura crítica tiene unos elementos interesantes. La lectura crítica identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto, es decir, me da a mí un escenario de yo como lector de esas preguntas poder identificar a qué hace referencia. Normalmente siempre le he dicho a ustedes en el último encuentro, muchachos, tenemos que tener la capacidad nosotros, en el caso de ustedes como futuros tecnólogos en criminalística,
mirar hacia dónde van los conceptos de los famosos tecnicismos, saber qué es policía judicial, saber qué es lectura de derechos, saber qué significan palabras que conforman esa esencia de lo que tiene que ver con la criminalística. Por eso habla de contenidos locales, ¿listo? Como para que lo entiendan. A medida que vayamos avanzando, si surge alguna duda, levantan la manito, me preguntan o interrumpen, no hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Dígame en sí, dígame en no para yo confirmar que me están Sí, señor. escuchando. Listo, Sí, gracias. Bien. señor. Bueno, ¿qué más converge la lectura crítica, muchachos? Comprende cómo se articula, perdón, comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Es decir, ya hablamos de los contenidos locales, lo que está ahí, y también me da a mí un sentido global que me enmarca hacia dónde quiero ir yo. Cuando hablamos de globalización, ¿no? En este caso, nuestro sentido global es cómo estamos a nivel nacional, cómo estamos a nivel departamental, a nivel de institución, a nivel universidad, con la articulación de lo que tiene que ver. Ojo, todo esto comprendido en un texto. Y lo último es hacer ese proceso de reflexión a partir de un texto y hacer evaluación de ese contenido, que es lo que vamos a tratar de explicar hoy. Yo aquí quiero que hoy se vayan bien duchos, llamémoslo así, en poder mirar. ¿Cómo es la estructura de una pregunta? ¿Cómo la puedo analizar? ¿Cómo la puedo abordar? Nuevamente les confirmo, desde el punto de vista de nuestro espacio de comunicación. ¿Alguna pregunta de lo que hemos leído en este momento, de lo que aborda la lectura crítica, muchachos? Por mi parte, no, profe. Listo, gracias. El resto, pues ahí vamos. Bien, avanzamos entonces, muchachos. Comunicación escrita, que es el otro elemento de lo que aborda el espacio de comunicación, ¿no? Ya vimos un poco lo que es leer, ahorita miramos un poco lo que es escribir, ¿no? Que es también lo que estamos terminando en esta última semana de primer momento de aprendizaje autónomo, ¿no? El saber. ¿Listo, Alejandro? Hola, Alejandro, gracias. Puedes marcar el micrófono, gracias. Y está prendido el micrófono. Lo siento, sí, ya. Tranquilo, Alejandro, listo, seguimos. Bien, entonces es eso, ¿no? ¿Qué evalúa la comunicación escrita? La forma en que se expone la opinión sobre un tema y cómo expresar, perdón, y cómo se exponen las razones que se tienen para sostener dicha opinión. Justificar nuestras creencias es un ejercicio que nos permite desarrollar la capacidad de comunicar claramente nuestros pensamientos. Esto se amarra, se articula un poco, muchachos, con el famoso texto argumentativo. Ahí lo dicen, ¿no? ¿Cómo yo justifico lo que yo quiero decir? ¿Cómo yo sostengo mi opinión? ¿Cómo yo expreso mis razones? ¿Cómo las defiendo? ¿No? De ahí lo que hablábamos en uno de los encuentros es cómo yo expreso mediante un texto escrito, en este caso un texto argumentativo, mi punto de vista, cómo lo defiendo, cómo yo doy mis opiniones, cómo organizo mis argumentos, ¿no? Entonces, es un poco para mirar lo que se tiene que hacer. Normalmente, todas las materias en donde les van a proponer esas preguntas, es decir, es un solo test, pero ustedes van a encontrar divididos, llamémoslo así, que estas primeras preguntas son de comunicación, estas son de introducción al derecho, estas son de URMA, bueno, cada uno hay, entonces la idea es eso, ¿no? De todas maneras, al final lo que queremos es que la comprensión de lo que usted vaya a contestar se entienda, ¿no? No es justificar respuestas por respuestas, no es como colocar al pinochazo, para eso les van a dar un tiempo. ¿Alguna pregunta de lo que es la comunicación escrita? ¿Nos queda claro de pronto ese concepto? Si hay alguna duda, alguna inquietud, recuerden, vuelvo y repito, levantamos la mano o abren el micrófono y nos escuchamos. ¿Vamos bien? Sí, Dígame señor. si. Listo, Por mi gracias. parte, sí, Listo, perfecto. Gracias por Profe, hasta contestar. aquí, hasta el momento. Listo, vamos avanzando entonces. Profe, buenas noches, qué pena. Hola, Es que yo no me pude conectar unos minuticos antes, entonces la ¿quién me verdad sí me habla? Aura gustaría. Lucía Tunjano. Cuéntame, Aura, ahorita Sí, sí te escucho señor, bien. ¿Qué sí, me me podría preguntas? hacer un pequeño resumen de lo de comunicación escrita, es que pues no pude conectar unos minutos antes. ¿Qué estamos viendo? Mire, la Entonces, comunicación escrita. Ahí está, tranquila, Aura. Eso pues. Acababa Yo de también de una confirmar vez un aprovechar. poco que que la comunicación escrita es todo el proceso que tiene que ver con la producción. Lo comparaba yo hace un momento
que lo que ustedes están haciendo en este momento, terminando su texto argumentativo. Les comentaba a quienes llegamos en punto de las 30 que ya se les ha hecho retroalimentaciones, ya se les hizo algunas sugerencias, entonces como para que vayan mirando, vayan mejorando eso y pues ya entregar lo que tengan. Cuando hablamos de comunicación o producción escrita tiene que ver con ese proceso, ¿no, muchachos? Ahí lo dice. Evalúa la forma en que se expone la opinión sobre un tema, que es similar a lo que se hace en el argumentativo, es donde usted tiene una postura, en donde usted defiende con una tesis, en donde usted defiende con unos argumentos, con unos autores, algo que se tiene que transmitir. Usted le da razones. ¿Por qué? Porque usted opina sobre algo que sabe, opina y defiende una postura y concluye justificando ese proceso con sus creencias en ejercicio que le permite desarrollar capacidad de comunicar claramente. Al final, ¿qué es lo que usted quiere con esa producción escrita? Convencer a la gente, convencer al lector de lo que usted piensa, lo que usted opina y lo que usted argumenta. ¿Estamos de acuerdo ahora, Lucía, y para los que han ido llegando? Sí, señor, muchas gracias, profe. Listo, bien, entonces la idea es eso. Nos enmarcamos en esa esfera de la producción cuando escribimos. Recordemos que yo siempre le he dicho en los encuentros, muchachos, que producir es escribir. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿hacia dónde nos llevamos? Existen lo que llamamos popularmente las tipologías textuales. ¿Qué son las tipologías textuales? Son esos procesos de escritura, de análisis, que dentro del proceso de la comunicación, dentro del proceso del lenguaje, abarca dos grandes vertientes, que son los textos continuos y los textos discontinuos, como lo está mostrando la imagen que estoy exponiendo en este momento. Ojo, aquí hay un elemento y el que no es que se aprende de memoria, yo siempre les digo que la memoria no es que tenga que estar ahí, pero pues nos puede facilitar los procesos. Si yo tengo claro que es un texto continuo y que es un texto discontinuo, muchachos, mis tecnólogos, vamos a tener un valor súper agregadísimo y vamos a tener un punto a nuestro favor. Ahí lo dice claro que es un texto continuo. Son textos secuenciales que se organizan en frases, párrafos, secciones y capítulos. También son aspectos literarios, narrativos como por ejemplo los cuentos, las novelas y los informativos, que son los textos argumentativos y textos expositivos. Es decir, en este momento nosotros estamos enmarcados en esta esfera, ¿cierto? Porque estamos trabajando lo que es, perdón, lo que es perdón, se me fue, lo que son los textos argumentativos. ¿Estaríamos de acuerdo? Entonces, si llegase de pronto a salir una pregunta que tenga que ver. Dentro de las tipologías textuales, el texto argumentativo pertenece a textos discontinuos, B, textos continuos o C, textos de escritura. ¿A cuál de ellos pertenecería? Está en la lámina que estoy exponiendo. Profe, esto, ¿puedes repetir, por favor? No, que no lo entendí. Tranquilo. Profe, yo tampoco entendí la pregunta. Tranquilos, tranquilos. De pronto eso hablan muy rápido, voy a bajarle. Por ejemplo, le llegase a salir una pregunta en algún momento, en alguno de los ejercicios, y le llegan a preguntar. Teniendo en cuenta las tipologías textuales, los textos argumentativos pertenecen dos puntos. A, textos discontinuos. B, textos continuos. C, textos escritos por escribir. ¿Cuál sería la respuesta? Textos continuos, profe. Es decir, Eso, textos continuos. la B o la clave. Cuando yo hable de clave, muchachos, es decir, respuesta, ¿listo? Cuando encuentren de pronto en la prueba que va a hacer el profesor John Freddy y le diga marque la clave o la respuesta correcta, es lo mismo. Clave en este tipo de preguntas son respuestas, ¿de acuerdo? Miremos un poco los textos discontinuos, que también son interesantes, y algunos de ustedes están cayendo en esos errores porque en el texto argumentativo que están enviando están colocando gráficos y un texto argumentativo, por ser continuo, no lleva ni cuadros, ni gráficas, ni tablas. Y ahí lo dice, no son secuenciales. Esos textos de incontinuos sí incluyen cuadros, sí incluyen gráficos, sí incluyen tablas y viñetas. Por ejemplo, el cómic, la historieta, la caricatura, los folletos, los afiches, las infografías. ¿Qué quiero concluir en este momento entonces?
que es uno de los errores que estamos cometiendo algunos, no todos. Que us- Aló, ¿me están escuchando? Qué pena, es que siento micrófonos abiertos. Dayana Aros, creo que tiene micrófono abierto. Listo, gracias, Dayana. ¿O quién es la otra? Gracias, Sofía Ospina. Karen. ¿Quién es? ¿Quién es? Karen. Listo, gracias. Bien, entonces, retomemos, tranquilos, muchachos. Existen. No, no, no. Siento ruido. Alguien tiene el micrófono abierto, lo voy a apagar, qué pena. ¿Alguien lo puede identificar? ¿Quién es el que tiene el micrófono abierto? Gracias. ¿Y me ayuda? Es, es Karen. Karen, Lo tiene Karen, prendido. apágame el micrófono, gracias. Ya lo apagó, ¿Listo? profe. ¿Me escuchan a mí ahora bien, muchachos? Sí, ¿Aló? profe, ya está todo Listo, gracias. apagado ya. Listo, tranquilos. Retomamos entonces. Vuelvo y repito, muchachos, tranquilos. Un error que están cometiendo algunos, no todos, quiero confirmar eso, es que ese texto argumentativo que están formulando, que han enviado, que están reestructurando, que están adecuando, pues a raíz del espacio y el tiempo que se les alargó de entrega, están colocando gráficos, están colocando tablas y no. Un texto argumentativo no lleva gráficos, no lleva tablas, no lleva nada que tenga que ver. Un texto argumentativo, vuelvo y repito, porque es un solo cuerpo de trabajo. No me tienen que colocar sino el título y no deben de colocar introducción, que argumentos, que conclusiones. Algunos de ustedes están cometiendo ese error. Yo le llamo en los comentarios, están Profe, fraccionando, fraccionando. ¿Quién me habla? Qué pena, dale. Alejandro, eso es como, o sea, los textos argumentativos, pues es como hacer una especie de tesis, el desenlace de eso que se está haciendo y una conclusión, no más. Eso es como Exacto. lo que tengo entendido de un... Exacto. Venga, le voy a parar un momentico, y les voy a mostrar un ejemplo que tengo acá de un texto argumentativo. ¿Listo? Pero dejo de compartir, ya voy a compartir el otro. Regálame un momentico, porfa. Voy- Listo. Mire, aquí tengo un ejemplo. Me confirman si están viendo la pantalla, ¿cierto? Diga Sí, mención, ¿no? señor. Gracias. Perfecto, ¿No? gracias. Sí, profe, Bien, sí, bueno, sí. ahí la agrandé un poquito. Entonces, miren el ejemplo que tengo yo. Yo titulo este texto argumentativo, ¿influyen las habilidades y debilidades en escritura, lectura y oralidad en la formación de los estudiantes de educación superior? Aló, me están preguntando, noto voces, escucho, cerremos los micrófonos, muchachos, por favor, no es muy difícil avanzar así. ¿Listo? Bien, gracias. Ojo, entonces, ahí ya tengo yo el título planteado, ¿cierto? Y aquí viene esa introducción. Observen que yo no le estoy colocando título a esa introducción, simplemente me tiro como el cuento, como dicen popularmente, perdón, me tiro de una vez al agua, diciendo, perdona, ¿cómo va acá esto? Dice, en el contexto universitario, perdón, el contexto universitario es un espacio de formación académica que exige un manejo de las competencias básicas del lenguaje, las cuales se entienden son estudiadas y fomentadas en la educación escolar. Por ello, se asume que los estudiantes que llegan a la universidad pueden responder con propiedad a las prácticas de leer, escribir y manejar la oralidad. ¿Sí suena eso a introducción o no, muchachos? ¿Qué creen ustedes?
Dígame en sí, Mm, dígame en no. Pues sí, sí, algo así, profe. O sea, como le digo, es como el inicio o la introducción para lo que se va a hablar del tema como tal y hacerlo, exponerlo lo más rápido, claro, y dar y pues una conclusión de lo que se habló. Eso es lo que, Ok, como yo lo tengo. Alejandro, listo. Y ahí empiezo ya a desarrollar un poco lo que quiero hablar. Aquí dice, bajo el enunciado es pertinente analizar cómo las habilidades y habilidades de los universitarios en escribir, leer y hablar influyen en su formación, ya que la hipótesis que se crea en torno al manejo de estas competencias lleva a que se generen espacios erróneos de enseñanza y aprendizaje. Y aquí empiezo ahí la primera cita, ¿no? Según Pérez, este ET quiere decir AL que son más de dos autores y solo me permite por orden alfabético de apellido, citar solamente al profesor Mauricio Pérez. Le doy 2 puntos y aquí viene la cita, ¿no? Mire, aquí lo dice, esta es la cita. Se espera que los estudiantes sepan leer y escribir cuando llegan a la universidad, sin distingo de carreras. Se asignan tareas de lectura y escritura y se espera el cumplimiento con calidad de los procesos. Y lo que es peor, se los sanciona por no entender. De la página 200, que al final se les coloca eso. Y así empieza usted a desarrollar las ideas. Aquí menciono un poco a Casani, vamos hablando un poco. Ah, otro aspecto, ya que estoy mirando acá, mucha gente no está teniendo en cuenta esta parte de la sangría, aquí a la parte izquierda, no está teniendo en cuenta la sangría. Hay gente que no le está dando un espacio y a doble espacio esta parte, todos los párrafos quedan a doble espacio, ¿listo? Son cositas ahí de forma que ahí se les ha dicho a algunos. Y al final viene la bibliografía. Ojo, recuerden que la bibliografía viene en orden alfabético de apellido, muchachos, ¿listo? Y se le coloca la webgrafía, que es esto que está en azul que acabo de marcar, porque con eso yo confirmo de dónde han sacado la información. Esto va para quienes han utilizado la lectura que se sugirió y para quienes están utilizando la lectura que se sugirió. Y sé que algunos han estado investigando y han consultado otras fuentes de información. ¿Está clara esta parte? Dígame en sí, dígame en no. Preguntas, los escucho, muchachos. Está claro, profe, todo. Gracias. Pues sí, profe, aunque casi siempre pues los trabajos y las lecturas las van subiendo ustedes, ¿no? A la misma plataforma. Sí, claro, pero recuerde, Alejandro, que yo les dije que tenían libre albedrío de poder consultar otra fuente de información que tuviera que ver con el tema y no había ningún problema, pero que requisito obligatorio prácticamente la lectura sugerida. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ok, profe. Listo. ¿Avanzamos? Bien. Profe, yo tengo otra preguntita. Rosicelia, te escucho, dale. Esto también Puedes se abrir tiene la que cámara. colocar. Perdón, un momentico. Las personas que deciden hablar, porfa, para que quede el registro, ¿pueden abrir la cámara mientras que hablan para que queden en la grabación y después la cierran? Sí, para como tener esa dinámica, porfa. Les encargo. Listo, Rosicelia, y los que quieran Ok, participar. profe. Dale, te escuchamos, Rosy. Bueno, esto ¿en la qué? Me olvidó. Ya, esto, en el texto argumentativo es necesario colocar la bibliografía del texto, o sea, donde se saca la información como tal. Sí, señorita, siempre hay que colocar las referencias, porque como les explicaba yo en los encuentros, usted puede tomar referencia de aquí y allá, no hay ningún problema, pero cuando uno vaya a leer, yo tengo que confirmar que la que dice eso no es Rosicelia, sino que está tomando elementos de esas referencias bibliográficas. ¿Estamos de acuerdo? El famoso plagio, recuerdan que yo le he dicho pilas con plagiar esto, hay gente que está utilizando inteligencia artificial, no hay ningún problema, pero recuerde que al final la inteligencia artificial nos lleva a que eso se toma de un autor, ¿no? Entonces, sí es importante, Rosicelia, ¿listo? Y para todos, ¿no? Que de pronto sí estaba esa duda. A pesar de que ya la haya citado, digámoslo así, en el mismo texto. Ah, no, obviamente, si la has citado en el mismo texto varias veces, lo único que cambia es la paginación, ¿sí? Ah, bueno, sí. Ujú. Listo, gracias, Rosicelia. Si hay alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta, bien, silencio
Me da a entender que vamos. Hablando, profe, hablando referente a la compañera, lo que es eso de la inteligencia artificial, ¿Puedes abrir la eh, cámara, Alejandro, porfa, en para que quede eso el a registro? veces, Qué pena. por- Listo, Alejandro, te escuchamos. muchas veces, eh, pero no sé si se me ve la de frontal. Sí, lo estamos viendo, tranquilo, ahí está clarito. No sé, muchas veces, que ay, se me fue Hablabas de algo muchas en veces inteligencia artificial. las informaciones, sí, sí, pero muchas veces, o sea, sabemos que la inteligencia artificial no ha sacado la información de algunas otras aplicaciones, sí, de algunos otros autores, pero entonces no sé qué tanto podemos nosotros llegar a manejar o utilizar esa clase de inteligencia para trabajar, sí, o qué conveniencia hay, o qué si hay, Vuelvo y le o sea, ¿qué repito. nos puede dar usted como Vuelvo y les consejo sobre repito, esto? sí la pueden utilizar, pero tienen que saberla utilizar. Tienen que saberle preguntar porque cuando usted pregunta de manera correcta, él le arroja a usted autores. Por ejemplo, si usted habla sobre la comprensión lectora, le van a nombrar a Casani, le van a nombrar al profesor Fabio Jurado, a la profesora Paula Carlino, por ejemplo, ¿sí me Sí, entiende? Entonces sí, hay que ahora que me saber, cuenta. saber tocar y extraer lo que yo le quiero agregar al texto. ¿Sí? Bueno, pero no es, por ejemplo, como decir, ilegal de pronto usar No este medio porque de como, aplicación no porque como usted me va a registrar a esos autores y usted va a hacer un parafraseo. Recordemos que el eh, parafraseo es esas ideas, yo, yo agregarle que estoy de acuerdo, pienso esto, aquello. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? sí, profe, ok. Perfecto, Alejandro, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda para ir avanzando, muchachos? ¿Alguna otra pregunta? Bien, bueno. Entonces, volvamos entonces al proceso de la formulación de las preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla un momento y ya vuelvo a la presentación, muchachos, tranquilos. Avanzando entonces en esta jornada de la segunda asesoría. Importante tener claro dos aspectos, muchachos, para retomar un poco que íbamos acá en lo de los, perdón que se me puso pequeñito, ya. Estábamos en lo que eran los textos continuos y los textos discontinuos, ¿cierto? Entonces, recordar y que tengan esto claro, muchachos, que un texto continuo son los cuentos, son las novelas, los párrafos, la prosa y lo mejor de todo lo que estamos construyendo, aprendiendo a hacer, un texto argumentativo y un texto expositivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, grabarnos eso, que saber que el texto argumentativo sí es un texto continuo. Bien, avancemos entonces en esta jornada. Vamos a hacer el primer ejercicio. Me gustaría, se llama el título de este ejercicio, de esta lectura, Celebración de la desconfianza. Me gustaría que alguno de los presentes en este momento me ayudara con la lectura y el resto escuchamos, porfa. ¿Quién? ¿Quién dijo yo? Yo, profe. Dale, Aura, arranca. Vale. El primer día de clase, el profesor trajo un frasco enorme. Esto está lleno de perfume, dijo Miguel Brun a los demás alumnos. Quiero medir la percepción de cada uno de ustedes y destapó el frasco. Al ratito nomás ya habían dos manos levantadas y luego 5, 10, 30, todas las manos levantadas. ¿Me permite abrir la ventana, profesor? Suplicó una alumna, mareada de tanto olor a perfume, y varias voces le hicieron eco. El fuerte aroma que pesaba en el aire ya se había hecho insoportable para todos. Entonces, el profesor mostró el frasco a los alumnos, uno por uno. El frasco estaba lleno de agua. Este fragmento es tomado de Galeano Eduardo, 1989, El libro de los abrazos, de España, siglo XXI, editores. Bueno. Si yo les pregunto a ustedes, muchachos, ¿tenemos claro el mensaje o el tema central de este fragmento? ¿A qué hace referencia? ¿De qué nos hablará? Lo voy a volver a leer yo, Eh, tranquilos. Déjame leerlo, Alejandro, y ya vamos a opinión mientras que van analizando. ¿Le parece? Arranco. Dice, ok, profe. celebración de la desconfianza. El primer día de clase, el profesor trajo un frasco enorme.
Esto está lleno de perfume, dijo a Miguel Brun a los demás alumnos. Quiero medir la percepción de cada uno de ustedes. Y destapó el frasco. Al ratito nomás, ya había 2 manos levantadas, y luego 5, 10, 30, todas las manos levantadas. ¿Me permite abrir la ventana, profesor? Suplicó una alumna, mareada de tanto olor a perfume, y varias voces le hicieron eco. El fuerte aroma que pasaba en el aire ya se había hecho insoportable para todos. Entonces, el profesor mostró el frasco a los alumnos, uno por uno. El frasco estaba lleno de agua. Bueno, nuevamente les hago esta pregunta generadora. ¿Tenemos claro a qué hace referencia este pequeño fragmento del profesor Galeano? Profe, Dale. bueno, mira, al principio, pues cuando nuestra compañera leyó el argumento, no hubo como muy buena comprensión, ya que la lectura se estaba dando un poco rápida, pero sí era entendible. Ahora que nos da usted la lectura, la comprensión viene, sí, ya hay una comprensión más profunda del tema y Dan, por lo que comprendo yo es que el profesor está queriendo manejar alguna especie de pensamiento psicológico o mental hacia los estudiantes en algo que no está existiendo, pero se lo está haciendo generar a ellos con el fin de hacer, no sé, alguna especie de dinámica o demostrarles que muchas veces la sugestión en las palabras o en las escrituras también pueden formar en nuestra mente hechos que, no, que en realidad pueden no ser reales, ¿sí? Pueden ser subjetivos o hipotéticos. Ok, Alejandro. ¿Alguien más tiene alguna percepción del fragmento que acabamos de hacer lectura? Bueno, vamos avanzando entonces. Vamos a formular esa primera pregunta. Ya tenemos la lectura. Ahorita miremos. Identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto. Entonces, en el enunciado, entonces, el profesor mostró el frasco a los alumnos, uno por uno. La palabra subrayada se usa A, introducir un evento en una narración; B, indicar la conclusión de un racionamiento; C, introducir una contradicción entre dos ideas; D, indicar una premisa de un racionamiento. Les doy unos 15 segunditos para que vuelvan a leer ahí la pregunta y la posible clave o respuesta. ¿Listo? Y quien quiere arriesgarse, levanta la mano, abre su cámara, su micrófono y nos escuchamos. ¿Listo, muchachos? Profe, Me voy a eh, devolver un momento al texto, tranquilos. pero a mí entre este yo lo veo como dos respuestas ahí, la veo como entre la A y la D. Ya vamos a mirar. ¿Listo, Alejandro? Devolvámonos un momento al texto para mirar. Vale, Ayúdenme a profe. ubicar la palabra que nos está subrayando. Entonces, Profe, en el último, Final del texto. ay, entonces el profesor mostró el frasco a los alumnos, uno por uno. El frasco estaba lleno de agua. Bueno, ya tenemos ubicado la palabra que está en el cuarto párrafo. Rosicelia, te escuchamos. Pues, profe, para mí sería la introducción a un evento, del evento a la narración, de ¿Por lo que qué? el profesor hizo después de que los alumnos dieran como esa opinión de que había mucho perfume y estaban muy mareados. Pues para mí sería no sé. Ok. Profe, para mí sería la B. ¿Quién me está hablando? Qué Indica, pena que no alcanzo a identificar. ¿Abres la cámara para que quede el Aura registro? Lucía. Ay, Aura. profe, me da pena. No, tranquila, que no hay ningún problema. Aura, ¿con cuál te inclinas tú? ¿Cuál clave o respuesta?
Yo me inclino por la B. Dice indicar la conclusión de un razonamiento. Yo digo que es la B porque ya es en la parte final donde como que termina de concluir la idea, pero pues no sé. Bueno, vamos a Yo ver. también la apoyo. Álceme en la mano virtualmente los que se van por la A. Y ya los identifico acá en mi participación. Bueno, Rosicelia está con la A. ¿Nadie más? ¿La dejaron solita? ¿Nadie más ha alzado la mano? Gracias, la pueden bajar. Profe, es que soy un poco brutico para usar la aplicación. Ah, tranquilo, tranquilo. ¿Alguien me está haciendo así también? Lidy Noelia Bautista también dice que la... Pero Alejandro, pues usted, bueno, señor. yo apoyo lo que dice bueno, desde ese punto sí, apoyo lo que la compañera dice, que es en la conclusión de un razonamiento. Pero mire que también me parece que se suele usar cuando se da la introducción en una narración o en un evento, como subrayando lo que se va, sí, como un título de sobre algo que se está exponiendo. Bueno, vamos a mirar entonces esa posible respuesta y las causas de dónde viene esa respuesta, ¿de acuerdo? Bien, la clave, como les decía yo, respuesta, tiene unos elementos diferenciadores. La respuesta o clave correcta es la A. ¿Qué elementos tiene? Afirma, evidencia y justifica. ¿Cuál es la afirmación? Identifica y entiende los contenidos locales de un texto. Es decir, no nos está preguntando ni nos está poniendo a voltear por allá por fuera. Toda la información está ahí resumida en ese enunciado, lo que nos muestra el profesor Galeano. ¿Cuál es la evidencia? Entiende el significado de los elementos locales que constituyen un texto continuo o discontinuo. Ese es un texto continuo. ¿Por qué? Porque no tiene elementos de imágenes, no tiene viñetas, no tiene dibujos, no tiene gráficos, no tiene diagramas de flujo, ¿listo? ¿Y cuál es la justificación para entender eso? Aquí lo dice, muchachos. Perdón, aunque la palabra entonces tiene varios usos, en este contexto tiene uno solo. El texto es narrativo, nos está narrando, nos está contando. De modo que describe una secuencia de acciones y eventos que han venido pasando. Que el profesor llega, que les muestra, que les pone a oler, que esto, una niña dice que tanto olor que le abra la ventana, o sea, lo que decían algunos de ustedes, ese imaginario de algo, que es lo que popularmente se conoce como cuando se genera un chisme, no, que sí, que lo mataron, que esto, que tal, y al final resulta que todo era un invento, ¿no? Y él lo dice. Hay una secuencia de eventos. La palabra entonces introduce una acción en esta secuencia, a saber después de que el aroma se hace insoportable. El profesor muestra el frasco a los estudiantes. Y lanzo yo otra pregunta generadora. ¿Y qué creen ustedes que pudo haber pasado con los estudiantes con el famoso frasco que tenía algunos olores, pero que al final el texto lo muestra? No había ningún olor. El frasco era lleno de agua. ¿Qué creen que pudo haber pasado? Alguien hablaba de la palabra sugestión. ¿Sí aplicaría o no aplicaría? Quisiera escucharlos. ¿Qué piensan? Pues, profe, ahí era, lo lamento, ahí era donde yo estaba, era el punto en el que yo estaba de pronto referenciando, ¿sí? Que al principio, pues, bueno, se dio un comentario sobre el olor a perfume y el contexto que se desarrolla entre en el aula de clases, pero que a la final se viene a referenciar de que el frasco está lleno de agua, entonces, pues, es como si estuviera queriendo el profesor manejarle esa sujeción, esa mente y formarles eso que no es verdad, generarles en la mente algo que podría ser, sí, que lo convierte en algo real para esas personas. Eso es Ok, como, por ejemplo, yo una vez pillé un ejemplo de como de un video que pillé está el profesor con los alumnos sí, en el salón de clases. Entonces, el profesor le da a los alumnos les muestra una carpeta de un color, que es de color verde, y les dice a los alumnos que si llega alguien tarde, que él ya va a decir de qué color es esa carpeta, pero que todos van a decir que la carpeta es roja.
y cuando llega el alumno que llegó tarde y ella empieza a preguntar sobre la carpeta, siendo roja, aunque que el alumno ve la carpeta de color verde, los demás compañeros dicen que es roja y cuando le preguntan a él dice roja, pero por la sugestión que los demás compañeros están diciendo. De acuerdo, Alejandro. Es importante tener claro que muchas veces el ejercicio de lectura es de total atención, el saber comprender rápidamente. Y lo importante, ¿qué elementos me muestra a mí rápidamente en estos pequeños textos? ¿Alguien más tiene alguna opinión diferente que la quiera compartir referente a qué posiblemente pudo haberle pasado a esos estudiantes para caer en el hecho de que sí existían olores, por ejemplo, según la lectura? Bueno, vamos avanzando entonces en esta jornada de segunda asesoría con los estudiantes de primer semestre de la tecnología en criminalística. Recuerden que esta actividad está siendo grabada para las personas que no han podido asistir. Avancemos entonces, muchachos. ¿Qué tipo de texto es este que les estoy mostrando en pantalla? Es Un un cómic texto que es el continuo. es un texto discontinuo, un Eso, cómic, muy discontinuo por bien. las imágenes. Muy bien, bueno, les voy a dar unos 20 segunditos, la voy a ampliar para que la analicen, la miren, él tiene como una secuencia, ¿cierto? Tiene una secuencia ahí en donde hay un uno, un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Analícenla ahí. Ahí la están viendo claro en pantalla gigante, ¿cierto? ¿Me confirman, porfa? Dígame Sí, Sí, señor, sí, sí, está dígame sí, normal. señor. no. Listo, gracias. Vale. Bueno. Quisiera escuchar voces diferentes para que con sus palabras nos narre, nos construya, nos relate a qué hará referencia este ejemplo que tenemos ahí, muchachos. Profe, el contexto que veo yo como de esa ilustración es un- una persona, un señor como tal, está teniendo un mal día en su vida. Hay algunos ejemplos en los que él, por ejemplo, va a ver un partido de fútbol y pasan controversias entre árbitros y todo, y él entre su mente trata de hacer formas de querer desquitarse de lo que le está pasando. Y al transcurso de llevar sus días, su trabajo, todo, se puede observar que también lo multan y le está pasando, o sea, en pocas palabras se ve que el señor está pasando por un mal día en su vida. Ok, gracias. ¿Quién más quiere dar alguna opinión y construir un poco esta escena que tiene una secuencia, ¿no? ¿Quién quisiera escuchar voces diferentes? No todos al tiempo, tranquilos, uno por uno. Bueno, vamos a... Profe, Dale. yo veo, ¿Quién me habla? Qué pena. este, Aura Lucía, Aura, otra vez dale, yo. listo. Te escuchamos, tranquila. Muy bien, Aura, dale. Este, yo veo que es como él o sea, como que él imagina las cosas que él podría hacer para como que el partido se arregle, por decirlo así, porque él en la mente se está imaginando cómo sobornar, o sea, cómo el árbitro muere, cómo también llegar a sobornar, como para que pues me imagino pase eso de que lo maten. Y sí, es como está en la imaginación todo de él, de llegar como a sobornarlo para que lo maten y cositas así. No sé si me hago entender, pero eso. Mira que la compañera lo que dice sí también en esa parte tiene que ver que él como que todo trata de arreglarlo en soborno. Listo, muy bien. Bueno, creo que ya tenemos un referente de lo que pudiese transmitir o no. Vamos a ver el ejercicio qué propuesta de pregunta o interrogante nos manifiesta, ¿listo? Y aquí les confirmo la pregunta. El contraste entre la viñeta 3 y 6 ilustra, antes de arriesgarnos, ¿tenemos claro el concepto viñeta, muchachos? Dígame sí o no, No, tranquilo. profe, no. Listo. Una No, 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 viñeta muy No, es bien. el no, Sé profe, que la es verdad cuadrito. no. viñeta, pero no tengo muy bien el Una concepto, profe. viñeta es el cuadro que estoy señalando acá con el cursor, que lo están mirando, creo, que me muestra a mí la imagen, por ejemplo.
Este uno, este es una viñeta, el 2 es otra viñeta y así sucesivamente. ¿Listo? Como para que de pronto en algún Son como los momento. espacios de ilustración, profe. ¿Son los qué? Perdón, que no escuché, qué pena. Espacios de ilustración que hay dentro de un dibujo. Exacto, sí, señor, este cuadrito, esta es una viñeta. Ah, bueno. Si los pusiese a contar cuántas viñetas tiene el ejercicio, 8. 8. 8 viñetas, muy bien, eso. Y la pregunta nos pide es que contrastemos la 3 y la 6 porque ilustra A, reasignación hacia las formas de corrupción, B, las acciones más comunes de las autoridades, C, la doble moral en relación con la corrupción, D, los privilegios de las profesiones. Recordemos, viñeta 3, si la vemos, versus viñeta 6, la que está ahí debajo, ¿cierto? Estas dos. Y la pregunta es, ¿qué tipo de contraste evidencia las viñetas 3 y 6? ¿Será La la 6. A? La 6. ¿Será la B? ¿Será la Digo, C? John Lennon, te escuchamos que vi que abriste el micrófono. Si puede abrir la cámara, mucho mejor, John Lennon. Que la tengo dañada, profe. Ah, bueno. ¿Cuál sería la respuesta entonces? ¿Quién se arriesga? Profe, La C. Yo creo que la C, doble moral en la C, relación con la profe. corrupción. La C. Alcen la mano de manera virtual quienes se van por la C. ¿Dónde es que uno hunde eso para alzar la mano? Ah, fue madre. El chat. Bueno, veo que Rosicella, Dayana Aros, Lidi Noelia, Aura Lucía Tunjano se han inclinado por es. Miremos a ver si esa es la respuesta correcta, ¿cierto? La doble moral en relación con la corrupción. Laura Oyola. Se evidencia, ¿cierto? Esa ilustración de la viñeta 3 y 6, ¿cierto? Es clara, ¿no? Si ven que en la viñeta ya aparece el pensamiento, ese globito ahí, el señor ofreciendo el dinero al juez del partido, si la evidencian ahí. Y después el mismo señor, perdón, el señor imaginándose que la otra persona le dio plata al juez. Y después el mismo señor que se las daba de correcto en algún momento porque era un hincha más en la viñeta número 1, termina el final también sobornando al guarda de tránsito, podría ser, ¿cierto? Porque mire, la viñeta 5 nos lleva a la secuencia, ¿sí? ¿Sí la nota? Recordemos que la caricatura, si es una caricatura, lleva una secuencia, la viñeta, el número 1, 2, 3 y 4. Si entendemos entonces lo que podría ser un texto discontinuo, muchachos, díganme sí o no, y si no hemos entendido, volvemos a repetir, no hay ningún problema. sí, Sí, señor. señor. Sí, Bueno, señor. ¿cómo vamos en la noche de hoy? ¿Cómo les ha parecido? ¿Vamos bien? ¿Vamos muy rápido? ¿Vamos apenas? Me gustaría que todos empezaran a abrir su camarita. Yo quiero mirarlos, cómo están, para que quede el registro en la grabación y que porfa alguien que tenga ahí la posibilidad de tomar una fotico y eso para que quede la evidencia. Le agradezco a Alejandro, a Aura, Rosicelia, Camilo, a Alvis, a CompuCenter, Aura, Camilo, Ay, Laura, Laura, profe. es que vayamos abriendo la cámara, Dayana, Kellen, iPhone de David, Juliana, Alexandra, Lennon, que abramos por unos segundos la cámara para que quede el registro, alguien que tome la fotico, Marcela Muñoz, si me hace el favor y puede tomar una foto ahí, la comparte al grupo para confirmar que estamos en este momento en vivo y en directo en la segunda asesoría con mis estudiantes de primer semestre de tecnología en criminalística en el espacio académico de comunicación. Esta segunda asesoría se hace teniendo en cuenta pues el acuerdo al que se llegó, teniendo en cuenta que ustedes van a participar el próximo 15 en la actividad de bienestar universitario. Albi, Sofía, Kellen, iPhone de David, Alexandra, porfa, Dayana, Lidi, pueden abrir un momento la cámara, son tan amables. Y mientras que el resto abren la cámara, ¿cómo van? Si se han ubicado un poquito de posiblemente qué preguntas le vayan a salir en ese momento de aprendizaje colaborativo, muchachos. Váyanme hablando, díganme sí, no, profe, vamos muy rápido, quisiera escuchar Profe, voces diferentes. Aura, otra vez. tranquila. Este, es que me da risa que siempre dice voces diferentes y ¡pum! Hablo yo. Eh, yo digo, o sea, que es mucho entendimiento y comprensión lectora, ya sea hacia los gráficos, hacia si es un texto, porque hay preguntas que se familiarizan mucho con las otras. Entonces, por ejemplo,
En la primera pregunta yo también estaba con la A y con la B, pero al final me decidí por la B por lo mismo, porque es que son muy parecidas. Y ahorita en la segunda estaba mucho entre lo que era la C y la A, por lo mismo, pero después uno entiende como o sea, entiende como el contexto de la palabra reasignación, algo así, y no se está reasignado, sino es un mismo sentimiento, pero con doble, como con doble intención. Entonces, sí, es de mucha comprensión. ¿Alguien más, alguna percepción, cómo le ha parecido el ejercicio que hemos tratado en esa asesoría de ubicar un poco? Quisiera escucharlos. Yo, Voces diferentes, dijo Aura. yo soy diferente. Karen, dale. Profe, yo al comienzo había como malinterpretado, no sé si se hace la palabra, el cómic, yo había entendido diferente. Entonces, después nos vamos como a escuchar otras opiniones, digamos, de los compañeros, porque así uno va como entendiendo bien. Lo entendió muy diferente, entonces, como a veces fueron hablando, fueron diciendo todas las imágenes bien, ya uno entiende mejor el contexto y puede dar una respuesta. Entonces, sí, eso es bueno, digamos, porque a veces uno entiende como una manera, pero la persona entiende diferente. Entonces, no es- Profe, Listo, Karen, lo que, gracias. profe, lo que yo de pronto veo ahí en lo que nos está explicando usted es que no importa si puede ser ilustrado gráficamente o escrito eh, XY historia, eh, usted nos está ilustrando es una manera o una forma de poder identificar o desarrollar las formas cognitivas y pensamientos de poder llegar a un punto específico sobre lo que se ilustre. Ya sea un escrito, pues poder sacar una conclusión. Y si es en un gráfico, poder evidenciar de acuerdo a ¿cómo fue que las viñetas que vamos teniendo en la ilustración y así poder nosotros crear o recrear una historia para poder sacar una conclusión. Eh, en esta parte, profe, pues pienso yo de que toca independizar, así nos toque tener, si tuviéramos un texto en el cual fuera continuo y descontinuo a la vez, ¿sí? Que manejara sus textos pero con gráficos a la misma vez, veo yo de que con esta ilustración que nos está dando nos permite separar una y la otra para poder sacar unas conclusiones más específicas en cada Y yo le espacio. agregaría, muchachos, a lo que está complementando Alejandro y lo que ha dicho Karen y las aportaciones que han sido muy interesantes. Puede que no en mi espacio, mi materia no salgan preguntas de textos discontinuos, pero puede que en los otros, la verdad yo no tengo ni idea, porque yo simplemente formulo mis preguntas y les voy a dar un dato aquí en ya para ustedes que han sido juiciosos ahí. No voy a poner preguntas con textos discontinuos, es decir, no le van a aparecer gráficos, no le van a aparecer viñetas, caricaturas, cómics, nada en mi materia. No sé si en las otras materias, los otros espacios lo vayan a hacer, la verdad no tengo ni idea. Un Sí, ejemplo gráfico así, profe, algo así, un ejemplo gráfico es, por ejemplo, por ejemplo, los mapas conceptuales que nos toca poner en estas otras materias, chicas, compañeros, en lo eso es que un es de texto discontinuo, por ejemplo, lo que dice Alejandro, educación ¿cierto? ambiental, Ya estamos correcto. aprendiendo En eso. esos discontinuos ahí yo creo que ahí es donde tenemos que generar ese espacio. Listo, Alejandro. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Algún aporte? ¿Algo que quiera aportar y vamos avanzando en este momento? Si nadie más quiere hablar, no hay ningún problema. Avanzamos entonces en esta jornada de segunda asesoría, estudiantes de criminalística de primer semestre del espacio académico de comunicación. Voy a volver a compartir la pantalla, muchachos, para hacer el ejemplo. El siguiente, este material ha sido formulado por el equipo de educación a distancia, se han hecho con otros profes de comunicación y aquí vamos. Bien, resulta que la respuesta correcta, muchachos, o la clave, si era la C. Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. La evidencia identifica el tipo de relación existente entre diferentes elementos de un texto discontinuo. Ahí está. Si me presentan diagramas de flujo, si me presentan dibujos, si me presentan mapas conceptuales, si me presentan una infografía, ya debemos tener claro que es un texto discontinuo, ¿no? Menos mal, yo sé que es el día de hoy se van con eso. Y ahí lo dice, las viñetas 3 y 6 me muestran cómo el personaje que inicialmente rechaza un acto de corrupción está luego dispuesto a cometer uno, contradiciendo así su juicio moral.
a esta clase de contradicción que comúnmente se denomina la doble moral, que popularmente no, yo peco, rezo y empato y ya estoy libre, ¿no? Lo que a veces discutimos en clase, ¿no? Los procesos de que sé que está mal, lo hago, pero voy y me confieso, por ejemplo, no sé, y lo hago, ¿no? Bueno, vamos avanzando, vamos avanzando. Tengo otro ejemplo, otra pregunta con un texto un poco más largo, llamémoslo así. Me gustaría escuchar una voz femenina que me ayude con la lectura, porfa, gracias. ¿Qué niña dijo yo sin miedo? ¿Ninguna? Yo, profe, Listo, yo. dale, nena, gracias. Aunque las comodidades de esta vida pueden aumentarse con la ayuda mutua, sin embargo, como eso se puede conseguir dominando a los demás mejor que asociándose con ellos, nadie debe dudar de que los hombres, por su naturaleza, si no existiera el miedo, se verían inclinados más al dominio que a la sociedad. Por lo tanto, hay que afirmar que el origen de las sociedades grandes y duraderas no se ha debido a la mutua benevolencia de los hombres, sino al miedo mutuo. Este fragmento es tomado de Hobbes de 1999, Tratado sobre el Ciudadano, traducción de Joaquín Rodríguez Feo, de Madrid, de la editorial Torta. Bueno, hay unos elementos importantes. Lo voy a volver a leer. Tranquilos, gracias, compañera, por la lectura, mientras que vamos asociando sobre qué nos hablará este pequeño párrafo. Aunque las comodidades de esta vida pueden aumentarse con la ayuda mutua, sin embargo, como eso se puede conseguir dominando a los demás mejor que asociándose con ellos, nadie debe dudar de que los hombres, por su naturaleza, si no existiera el miedo, se verían inclinados más al dominio que a la sociedad. Por lo tanto, hay que afirmar que el origen de las sociedades grandes y duraderas no se ha debido a la mutua benevolencia de los hombres, sino al miedo mutuo. ¿De qué nos habla este párrafo, muchachos? ¿De qué creen que hace referencia? ¿A quiénes? A qué situaciones? ¿A qué circunstancias? ¿A qué momento? Ya este texto se pone un poquito más complejo, más de comprensión, ¿no? Que pues la idea es eso, ¿no? Empezamos con algo sencillo, pero vamos ahí, que tampoco es imposible de comprender, yo quiero aclarar eso, ¿no? Sino que pues quise traerlo también ya como para ir ya llegando a la mitad de lo que se ha propuesto para esta jornada. ¿A qué hará referencia, Mr. Nologus? Pues esto más bien yo lo veo como que retrospecciona a lo que es la vida, lo que son ¿cómo diría? Bueno, una vez leí un libro, profe, que habla sobre lo que son en una persona, lo que son, por ejemplo, las zonas de confort, las zonas de aprendizaje, las zonas de miedo, ¿sí? Entonces, bueno, lo que yo voy viendo de esta lectura como tal es que de por sí siempre se tiene un concepto de que pues dos pueden más que uno, ¿sí? Y en un entorno grupal siempre se puede lograr adquirir muchas cosas, pero muchas veces por acostumbrarnos a ese mismo ritmo de vida, no tomamos la oportunidad de querer salir de ese espacio o de esa famosa zona de confort para poder entrar en la zona de aprendizaje por el mismo miedo a experimentar cosas nuevas. Y eso es lo que tiende a de pronto a hacer que las personas no salgan de ese espacio de confort, busquen más bien la forma de que con terceros o con otras personas pueda avanzar. Pero si una persona ¿cómo se diría, profe? Se autovalora y emprende con sus valores un camino, ¿sí? Un trabajo, eh, ahí va a encontrar él una respuesta, un resultado, ¿sí? Entonces ahí va a empezar a perder miedo por pensar de qué pueden
opinar los demás o qué puede tener en el entorno, sino que se va a centrar en lo que quiere para sí mismo para poder que el entorno llegue hacia él y no preocuparse por el externo. Listo, Alejandro, gracias por su apreciación. Preguntaría yo al resto del equipo, del grupo que estamos hoy acá. Eh, ¿Estamos de acuerdo con lo que dice Alejandro o de pronto tiene otra percepción de lo que nos muestra este ejemplo? Quisiera escucharlas. O nos vamos de una vez a mirar qué pregunta nos formula. Ustedes me dirán. Ahí vamos avanzando. Vamos a ver qué Por la pregunta pregunta, formula. profe. Ok, Vamos a las listo, preguntas, tranquilo. profe. No hay problema. De acuerdo con el texto, si los hombres por su naturaleza están más inclinados al dominio que a la sociedad, ¿por qué aparecieron sociedades grandes y duraderas? De acuerdo con el texto, si los hombres por su naturaleza están más inclinados al dominio que a la sociedad, ¿por qué aparecieron sociedades grandes y duraderas? A. Los beneficios se pueden conseguir mejor cuando los hombres se asocian para formar sociedades. B. La benevolencia La benevolencia mutua de los hombres llegó a ser superior a su tendencia natural a dominar a los otros. C. Los temores que los hombres pueden sentir hacia otros los incita más a asociarse que ejercer dominio sobre los demás. D. Las sociedades grandes y duraderas son resultado del contrato que suscriben hombres que no temen a sus semejantes. Está un poquito complejo esa pregunta, ¿cierto? Pues sí, sí, profe, pero lo lamento, profe. Sí, pero mire que tiene un poco de emparejamiento la C con lo que yo hice ahorita en ejemplo en referencia, con la pregunta que viene a dar, dando que se refiere más a los temores que los hombres pueden sentir hacia otros. Eso es lo que lo incita a asociarse para ejercer dominio, que ejercer los dominios sobre otras personas, ¿sí? Que muchas veces suele suceder eso cuando una persona no siente la capacidad de tomar decisión autónoma para poder ejercer poder sobre otro. ¿Quién más tiene alguna opinión, muchachos o niñas? ¿Por cuál respuesta se podrían inclinar? Por la A. La A. ¿Por qué John Lennon? ¿Cuál es su argumento para inclinarse con esa respuesta? Porque dicen que porque aparecieron las sociedades grandes y duraderas, creería yo que la respuesta más indicada es sobre los beneficios que se pueden conseguir mejor cuando los hombres se asocian para formar sociedades. Listo, John, bien. Y es un argumento, ¿no? Y es algo que es cierto y ha pasado, ¿no? Y son sociedades duraderas. Si vamos a hablar a nivel nacional, los bancos, algunas fundaciones que son bastante antiguas, que si lo han hecho bien, que si lo han hecho mal, no vamos a opinar eso, no vamos a entrar en debate frente a eso, pero son sociedades que hoy duran, ¿cierto? La misma universidad, ¿no? Cuando se formó, recordemos que nuestra Universidad de la Amazonia es parida por la Universidad Surcolombiana, cuando existía la sede o la seccional Florencia, ¿no? Y en 1982, un grupo de académicos decía, no, la universidad tiene que ser autónoma y se nace la universidad, ¿no? Entonces, y se ha mantenido en el tiempo, ¿no? Bueno o malo, no lo sabemos, pero estamos acá. ¿Quién más? ¿Quién más se inclina por una respuesta diferente, muchachos? Ya John dio su opinión, ya Alejandro dio su opinión que John se va por la A, Alejandro se va por la C. ¿Quién se inclina por alguna diferente de los dos, de las dos que plantean los compañeros? Profe, buenas Lidi. noches. Hola, Lidi. Yo en mi opinión, yo me inclino por la C, porque pues como nos decía el texto, eh, pues ahí nos hablaban, pues así lo entendí yo, ¿no? Que, o sea, que los hombres, o sea, como en cierta forma, buscaban, ¿cómo se dice eso? O sea, buscaban como dominar, sí, por encima de las personas, pero en cierta forma el miedo o algo así no los dejaba. ¿Sí? Entonces, pues no sé, yo digo que la sé porque dice los temores que los hombres pueden sentir hacia otros los incita más a asociarse que a ejercer dominio sobre los otros. O sea que aunque ellos quisieran, digamos, ¿cómo se dice eso?
Me enredé, pero sí, profe, eso. Listo. Bueno, ya tenemos una postura y pues quiero que miremos algo en el texto, que es la última parte donde dice, por lo tanto, hay que afirmar que el origen de las sociedades grandes y duraderas no se ha debido a a la mutua benevolencia de los hombres, sino al miedo mutuo. ¿Qué entendemos por el concepto de benevolencia? ¿Qué será eso? ¿A qué hará referencia, muchachos? Los Eh, que Profe, la benevolencia es ser, ayudar a los demás. La benevolencia, no, perdón, eso sería altruismo, el ayudar a los demás, es altruismo. Es una La inclinación benevolencia, a hacer el bien. exacto, la inclinación a hacer el bien, benevolencia es tener la inclinación. Sí, mi compañera ahí lo acaba de referenciar de una mejor manera. Y ahí lo dice, entonces, a lo mutua benevolencia, es decir, hacer el bien sin el miedo mutuo. Yo hago el bien porque me nace. Yo no espero que lo hagan hacia mí. Eso es como cuando nos volvamos a ver. Yo sé que ustedes de Eso manera es inclinado a los abierta valores, se profe. van a inclinar y decir, profe, hoy lo invitamos a desayunar. Ustedes lo hacen sin recibir nada a cambio, ¿cierto? Y aceptaré muy decentemente, muy calmadamente ese desayuno cuando nos volvamos a ver, ¿cierto? Entonces, es saber de que el hombre actúa frente a situaciones no porque espere algo para dar. De ahí lo que popularmente la Iglesia Católica dice y algunos afirman que todos los seres humanos hemos llegado a este mundo a servir de manera positiva, sin esperar nada a cambio. Vamos a ver entonces cuál sería esa pregunta o esa clave. Resulta que si es la C, quienes se hayan inclinado es la C, es decir, los temores que los hombres pueden sentir hacia otros los incita más a asociarse que ejercer dominio sobre los demás. ¿Cuál es esa evidencia? Establece validez e implicación de un enunciado de un texto continuo. Claro, ahí estaba, era una narración. ¿Y cuál es la justificación? Que en la conclusión del texto, que es indicada en la expresión por lo tanto, mire, ahí está, ¿cierto? Por eso yo empecé a leer desde ese punto, aparte, y esa P mayúscula. Por lo tanto, el autor afirma que el temor mutuo que existe entre los hombres es lo que explica el origen de las sociedades grandes y duraderas. Por esta razón, la opción es correcta. De pronto lo que decía John Lennon, que él se había inclinado, que era formar sociedades. Y qué bueno que John Lennon haya escogido eso. ¿Por qué, muchachos? Porque muchas veces este tipo de preguntas, siempre, métanse en eso en la cabeza, tecnólogos, siempre van a tener dos posibles respuestas muy parecidas que a nosotros como evaluados nos pone como a pensar, a tambalear. De ahí el saber identificar por cuál yo me inclinaría, ¿no? Por cuál yo me voy. Una palabra puede marcar la diferencia, una expresión, una coma, un punto, ¿listo? Como para que lo tengan en cuenta. Bueno, muchachos, eh, mientras que vamos a ir cerrando esta jornada, de manera muy respetuosa voy a tomar asistencia, me van diciendo presente, yo voy marcando acá como una especie de visto bueno y cuando nos veamos, pues ustedes firman, ¿les parece? Entonces, Aura Lucía, ah, Presente, profe. gracias, Aura. Yurani Alexandra Lozada, no está. Anderson Trujillo, no está. Laura Sofía, Oyola, Sofía, ¿qué? Presente. Camilo Alexis Sánchez, no está. Lidy Noelia, Presente, profe. Juliana Tobar, Brian, Michael Andrés, Presente, profe. gracias Michael. Ana Rosa, Presente. gracias Ana Rosa. Maritza, Katie Maritza, Eliet, yo había visto a Eliet, no está, pero pensé que estaba. Kellen Juliana, Presente, profe.
Gracias, Kellen. Jamie Parra. Lady Dayana Aros. Presente. Gracias. Yuri Andrea Ospina. Joiner Andrés Restrepo. Rosicelia, sí está. Soraya González. ¿Quién me está escribiendo? Perdón un momento que alguien dice que no puede. Profesor, no me deja aprender el audio, David, pero es iPhone de David, David apellido. Colóqueme su nombre y apellidos para yo tenerlo en cuenta, David, gracias. Soraya González me dice que no está. Angie Guzmán. Valentina Moreno. Laura Sofía Ospina. Presente. Gracias, Laura. Wilmer Meneses. Miguel Salazar. John Lennon, sí está. Presente. Juan David. Presente. Gracias, Juan. Camilo Torres. Presente. Karen Dayana Hoyos. Presente, profe. Laura Vanessa Ibarra. Presente, profe. Marcela Muñoz. Presente, profe. Diana Jimena Barreto. Luis Alejandro Ríos, sí está. Sí, profe, Jason, presente. Jason Gaitán. Gilbert Silva. ¿Alguien que esté presente hoy en esta asesoría y no lo haya llamado? Vamos a mirar quién es David, si volvió a escribir. Alexandra. ¿Quién es Alexandra? Profe, qué pena, a mí me tampoco, Yurana Alexandra Lozada, pero ¿la llamé o no la llamé? Ah, A, profe, sí. Alessandra ahora rato ella habló entre el grupo al principio. Yurani Alexandra Lozada, ¿cierto? Sí, yo. Sí, sí es Yurani Alexandra Lozada. Escríbame, dígame en sí o no, porque aquí tengo es Yurani Alexandra Lozada Álvarez. Alexandra Álvarez, sí, entonces sí es, sí es, sí es. Entonces aquí le coloco que sí asistió, tranquilo. Y quedo con la duda del iPhone de ¿De David. ¿Cuál David? David? ¿Cómo era? ¿David qué? Ahí sí no sé quién será porque no me ha escrito para Profe, confirmar. Pues yo ahorita, tampoco. ahorita cuando usted llamó, que usted dijo Juan David, él respondió desde que dice iPhone de David. Sí, es que ya pude, profe. Ah, Juan David, sí, acá lo tengo, ya le coloqué la asistencia. Juan David, el mismo iPhone de David, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, mis tecnólogos, ¿cómo les pareció este ratico aquí agradable con ustedes? Estoy en este momento en una lluvia que ya casi no los escucho, pero creo que se logró el ejercicio. ¿Les pareció, no les pareció? ¿Cree que sí les ha de servir para lo que se viene? Quisiera escuchar sus sensaciones. Y última recomendación, porfa. Todavía tienen tiempo de mejorar ese texto, quienes ya no se les hará retroalimentación, pues porque ya a partir de hoy son los 5 días para que hagan el envío, porfa. Colocarle portada, utilizar la letra que nos sugiere la norma APA, ¿no? Entonces quería complementar eso. Antes de irnos, los escucho. ¿Cómo les pareció? ¿Vamos bien? ¿Vamos muy Profe, rápido? no está bueno y sabe que sería bacano que, bueno, si los compañeros están de acuerdo, ¿no? Porque pues en realidad a veces los compañeros también están trabajando, tienen otras cosas y pues, pero sí sería bueno de que pudiéramos programar de todo. O sea, por ahora que estamos iniciando en este primer semestre para irnos emparejando, acomodándonos bien y como para no alejarnos mucho como de y podernos emparejar bien. De pronto estar un poquito refrescándonos más constantes aquí en estas mismas reuniones. ¿No? Que nos conectemos un rato, media hora, una hora, no sé, la otra semana de pronto, un poquito, Listo, de otra manera. Alejandro. Bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Cómo le pareció el ejercicio de hoy? Quisiera escuchar voces diferentes. Bueno, Profe, Lili, te escuchamos. Dale, gracias. la verdad a mí me pareció pues muy chévere el ejercicio porque pues es una forma digamos en que podemos interactuar
Me quedó pues claro, pues de cierta forma lo de los textos continuos y discontinuos, la verdad no los había, o sea, no los había como le digo, o sea, no me lo habían explicado de esa manera, o sea, solamente así como por encimita, y pues ahora sí me quedó un poco más claro y pues, no sé, siento que me es muy útil, digamos, en cuanto también para aprender la clasificación de los textos. Listo, Lidy, muy amable, muchas gracias. Si hay algún otro comentario y si no, pues vamos cerrando. Agradecerles por su asistencia, muchachos, y pues éxitos en esta semana. Asistan a la actividad de bienestar y cualquier duda o inquietud, ya saben, por el foro de la plataforma o me pueden escribir al WhatsApp que hemos creado de la materia, el WhatsApp académico. Se cuidan, estamos pendientes. Un abrazo a la distancia, que descansen. Bueno, profe, Chao, chao. profe. Buenas Igualmente, noches. profe, Chao, muchas compañeros. Chao, chao, gracias chao. Chao, por profe, la gracias. colaboración y todo. Bueno. Bueno, que tengan buena noche, compañeros.